Los combustibles fósiles consisten en depósitos de organismos fósiles que anteriormente estuvieron vivos. La materia orgánica de estos organismos sufre un proceso de transformación y compresión que dura millones de años. Los combustibles fósiles consisten principalmente en uniones de carbono e hidrógeno. Existen tres tipos de combustibles fósiles: el carbón, el petróleo y el gas natural. Carbón es un combustible fósil que se ha formado durante millones de años por el depósito y caída a la tierra de material vegetal. Cuando este material se compacta y se calienta con el tiempo, se transforma en carbón. El carbón es muy abundante en comparación con otros combustibles fósiles. Los analistas predicen en ocasiones que a nivel mundial el uso del carbón aumentará cuando haya escasez de petróleo. Los suministros actuales de carbón pueden durar del orden de 200 años o más. El carbón generalmente se extrae de las minas. Desde mediados del siglo XX el uso del carbón se ha doblado. Desde 1996 su aplicación empieza a disminuir debido al descubrimiento del petróleo. Hoy en día muchos países dependen del carbón como fuente energética porque no pueden permitirse el lujo de la utilización del petróleo o del gas natural al ser estos más costosos. China e India son los mayores usuarios de carbón como fuente energética. El petróleo es un combustible fósil líquido que se forma por los restos de microorganismos marinos depositados en el fondo del mar. Después de millones de años, estos restos se acumulan en sedimentos y rocas, que es donde el petróleo queda atrapado. Este se extrae mediante el uso de plataformas petrolíferas que se suelen encontrar mar adentro. Actualmente, el petróleo es el combustible fósil más usado por la raza humana. Y, en su estado inicial, consiste en muchos compuestos orgánicos diferentes que se transforman en productos como combustibles o plásticos, en un proceso de refinamiento muy contaminante. Hoy en día vivimos rodeados de productos que son derivados de este combustible fósil. El gas natural es un combustible fósil muy versátil, abundante y relativamente limpio si se compara con el carbón o el petróleo. Al igual que el petróleo, su origen procede de los microorganismos marinos depositados en el fondo marino. Es una fuente de energía relativamente poco explotada y nueva. En 1999 se utilizaba más carbón que gas natural, sin embargo, en la actualidad el gas natural empieza a ganar terreno en países desarrollados. Sin embargo, algunos científicos han previsto que las reservas de gas natural se agotarán a mediados o finales del siglo XXI. El gas natural consiste fundamentalmente en metano, que se comprime en volúmenes pequeños a grandes profundidades dentro de la Tierra. Al igual que el petróleo, este se extrae mediante la perforación. A continuación vamos a entrevistar a Jesús, un trabajador de la Central Térmica de Málaga. ¿Crees que el uso de combustibles fósiles se eliminará en un corto periodo de tiempo? En un corto periodo de tiempo no. O sea, es claro que irá descendiendo o que la tendencia es a que descienda. Cada día más estamos más concienciados de la necesidad de utilizar energías limpias, energías que no emitan gases de efecto invernadero. Y la tendencia es esto. Es cierto que todavía falta mucha concienciación, falta tecnología y falta sobre todo inversión. El futuro, sí, el futuro es que los combustibles fósiles cada día irán a menos y llegará el día probablemente en el que prácticamente serán anecdóticos, su utilización será anecdótica. Pero todavía falta, no sé, no me atrevo a decir un tiempo, pero faltan años hasta que se consiga esto. ¿Usted cree que las energías renovables pueden cubrir las necesidades de la población? Con toda seguridad la respuesta es que sí, en un futuro, no sabemos si son 5, 10, 15, 20 años, las energías renovables casi con toda seguridad podrán cubrir, si no el 100% de las necesidades de la población, pero sí un porcentaje que va a rondar esta cifra. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que las energías renovables se están imponiendo por varios factores, entre ellos el tema climático, o sea, lo que contaminan, ¿no? Por otro lado, también la mejora, o sea, se está invirtiendo mucho en esta tecnología, se está invirtiendo en desarrollo, en I+D. El precio de esta tecnología cada día es inferior. En los últimos 5 años se ha reducido, por decir algo, por dar un dato, el precio de las placas solares se ha reducido 10 veces su valor, con lo cual estas plantas ya son rentables sin entrar en bonificaciones, sino que ya pueden entrar a competir directamente con el resto de energías renovables, incluso las hidroeléctricas entran al mismo precio. Y esto hace que estas tecnologías pues vayan copando día a día, vayan copando cada vez más porcentaje en lo que es
la generación eléctrica o las necesidades energéticas que tiene este país. ¿Cuál es el problema de las energías renovables? Pues las energías renovables tienen básicamente un problema, y es que tienen muchas ventajas, pero el problema que tienen a día de hoy es que la materia prima que utilizan, pues en el caso de las hidroeléctricas, en el caso es el agua, como bien sabemos, pues está condicionado por tener una pluviometría elevada. El tema de la fotovoltaica, pues estamos en más o menos en una situación, la energía que utiliza es la propia energía del sol, pero sabemos que por la noche pues no hay sol. Y por último, las energías, los generadores, la energía eólica, pues tiene también este factor, pues que cuando hay aire pues es una energía que está ahí, que entra y que vende, pero que cuando no hay aire pues no hay posibilidad no la tenemos operativa. Aparte de que todos sabemos de que por la noche, al menos en España, pues la cantidad de viento siempre decae. De manera que el futuro de las energías renovables para soportar el 100% de la producción es complicado. Todo pasa porque en el futuro tengamos posibilidad de almacenar la energía. O sea, al final, el futuro de las energías renovables, de cara a poder satisfacer el 100% de la demanda, pasa por el desarrollo de las baterías, el desarrollo de los acumuladores para poder cargar estas baterías en horas o en situaciones en las que eso sea posible, y que estas baterías se descarguen, pues por ejemplo en estos ciclos nocturnos en los cuales la mayoría de las plantas renovables pues no son operativas. ¿Podría explicar un poco cómo funciona una central de ciclo combinado? Este básicamente es un esquema de funcionamiento en grandes bloques de una central de ciclo combinado. Está formado por 4 componentes fundamentales, que son la turbina de gas, la caldera de recuperación de calor, la turbina de vapor y el alternador o generador. En grandes rasgos, en la turbina de gas se generan los gases calientes tras la combustión del gas natural y de aire de combustión. Estos gases calientes van a parar a una caldera de recuperación de calor que, mediante un ciclo de agua de alimentación, un ciclo cerrado de agua, este agua se calienta y se convierte en vapor recalentado. Este vapor, a su vez, ataca a una turbina de vapor donde por expansión térmica y de presión, estos gases, o sea, este vapor a alta presión, se transforma nuevamente en agua en el condensador. Toda esta energía térmica se transforma en energía mecánica que arrastra un alternador, el que provoca la generación eléctrica a la red. Esto es en grandes rasgos el funcionamiento de una central de ciclo combinado. Y esto lo que hace que en los ciclos combinados, dentro de las centrales térmicas, pues su flexibilidad en el arranque pues hace que todavía, al menos hasta que se produzca este desarrollo de los acumuladores, pues sean unas plantas que son necesarias en el sistema, y la tendencia de estas plantas es precisamente a dar soporte a la red en horarios nocturnos, o sea, arrancar a última hora de la tarde y parar a primera hora de la mañana esto es un poco la tendencia y lo que se espera de cara al futuro en el caso de los ciclos combinados. ¿Y cuánto produce una central de estas características? Una central de estas características las hay de muy diferentes potencias. Las hay en función del tamaño y de la tecnología y de la turbina de gas. O sea, hay varios factores que afectan al tamaño. Un tamaño típico, o sea, una generación típica son 400 megavatios, redondeando. 400 megavatios, que es una combinación, como decía, de la transformación de energía térmica y mecánica de la turbina de gas más la turbina de vapor. Estos 400 megavatios, para que nos hagamos una idea, porque el número tampoco nos ayuda mucho probablemente a entender esta magnitud, 400 megavatios son 400.000 kilovatios. Un hogar medio, pues vamos a decirte en torno a los 3 kilovatios de consumo. Esto tendríamos para alimentar con una de estas centrales, daríamos servicio a un número de viviendas pues de estas características, del orden de las 130 a 150.000 viviendas. Eso es más o menos lo que es la punta de producción. Los 400 megavatios estamos hablando de punta de producción. Para abastecer a tal dicho número de viviendas, ¿cuál es el impacto medioambiental de estas centrales? Pues mira, si vamos nuevamente al esquema de funcionamiento, vemos que el impacto medioambiental de este tipo de centrales es mínimo. Tan solo tiene un impacto en cuanto a agua de refrigeración, que básicamente lo que se transforma este agua que viene más fría en agua con 3-4 grados más caliente, que se devuelve nuevamente o bien al mar o bien a un río, puede ser agua dulce o agua salada.
Y luego lo que son las emisiones de la chimenea, que es los gases de combustión de la turbina de gas, que lo que se quema, como decíamos antes, es gas natural y aire. Esto se emite a la atmósfera a una temperatura que ronda los 100 grados centígrados. Estos gases de combustión no son más tóxicos o no son más nocivos que lo que se emite un calentador térmico de una vivienda. Entonces, para que nos hagamos una idea, esta tecnología también es importante compararla con otras centrales térmicas, ¿no? Para que nos hagamos una idea en cuanto a emisiones, aquí tenemos un gráfico que yo no es importante los números, pero sí la magnitud. Por ejemplo, en cuanto a dióxido de carbono, CO2, este gas nocivo que está últimamente tan comentado en todos los medios de comunicación, fijaros que lo que es el ciclo combinado, que es esta columna, emite un número pues del orden de 3 veces el que emite una central de carbón. En cuanto a SO2 o azufre, no emite porque el gas natural de por sí no tiene azufre en su composición, y en NOx también es una magnitud del orden de 10 veces inferior a una central de carbón. ¿Cuál es la ventaja de los centrales de ciclo combinado respecto a otras centrales? Bueno, los ciclos combinados tiene varias ventajas comparativamente con otras centrales térmicas, ya bien sean de carbón, de petróleo, incluso nucleares. Una de las ventajas es el espacio que necesitan o el terreno que se necesita para implantar una de estas centrales. Otra ventaja es que el combustible se lleva con mucha facilidad, o sea, es nada más que de tener unas tuberías con gas, porque es el combustible que se utiliza, y el agua de refrigeración que se necesita para lo que es el proceso. Por lo tanto, estas centrales suelen estar ubicadas cerca o bien de zonas marítimas, porque utiliza agua de refrigeración o agua de mar, o bien de ríos o pantanos, ¿vale? Otra ventaja que tiene importante estas centrales es que son bastante más flexibles en cuanto a lo que es el proceso de arranque. Una central de carbón puede tardar el proceso de arranque del orden de 8 horas, una central nuclear incluso varios días, y un ciclo combinado puede arrancar en 2 horas. Puede estar a plena carga en 2 horas. Esta flexibilidad pues, le hace que esta tecnología sea, digamos, de las térmicas la que tiene más posibilidades de permanecer en el tiempo, de tener un futuro, digamos, más esperanzador con respecto a las otras dos. Otra opción son las energías renovables, que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Este tipo alternativo de energía podría ser una posible solución al calentamiento global, que en el último siglo ha aumentado considerablemente por la alta emisión de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno.